Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Ana, buenas tardes. Jocelyn Correa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Todo chévere, bueno, de verdad agradecido de estar en este espacio. Estamos en la Basílica de Santa Teresa, uno de los templos católicos más importantes de nuestra ciudad, que además es monumento histórico de nuestro país desde el año 1959 y además conmemorando estos 350 años del año jubilar del Nazareno de San Pablo. Un honor estar acá celebrando la Semana Santa. Mira, unos días para reencontrarnos, obviamente, para rescatar ese sentido de la espiritualidad, para rescatar además esa devoción que es tan conocida, una de las más populares hacia el Nazareno, con tantas historias, con tantos milagros incluso que se le conceden a él particularmente. Vemos centenares de personas incluso a lo largo de estos días, el miércoles santo, que es donde se da este recorrido, pero hay una cantidad de actividades, incluso de recorridos que realiza el Nazareno y revisamos incluso detrás de cada historia, de cada promesa cumplida, Sí. como se conoce, pues un agradecimiento, una espiritualidad, una devoción además a esta figura que tiene una historia bastante particular en la que vamos a ahondar el día de hoy y que sirve además estos días santos para reencontrarnos, ¿no? Con esa espiritualidad, con esa bondad natural, con ese reencuentro directo con Jesucristo, ¿no? Con Dios. Y con eso que podemos ser, porque todo el tiempo, cada día que pasa, en cada momento podemos ser incluso mejores personas, ¿no? Y como estos días incluso sirven también de reflexión, no solo para los venezolanos y las venezolanas, incluso acá se reciben hasta visitas internacionales de lo importante que se ha vuelto y lo icónico que se ha vuelto este Nazareno particularmente y que tiene tantas historias, además en este lugar que es tan icónico, que tiene una historia también bastante particular, incluso desde su elaboración, y que ha representado en momentos históricos de Caracas también una respuesta de devoción, de milagro, de espiritualidad a todas esas personas que han tenido la oportunidad no solo de vivir acá en esta parroquia, sino de visitar este espacio donde se siente además una energía bastante bonita, una serenidad, un acompañamiento. He tenido la oportunidad de estar en varios momentos de Semana Santa en esta basílica y hoy lo hacemos dentro, ¿no? Así es. Bueno, yo también tuve la oportunidad como reportero de tomar cada unos testimonios de la participación de toda la comunidad, de cómo participan incluso en la elaboración, en el trayecto, de las personas con esa devoción que caminan kilómetros. Lágrimas que acompañan también esa devoción. Historias, caminan descalzos con esa devoción, pagando sus promesas, en fin, son muchas historias que nosotros queremos contar a través de estas pantallas del único podcast en vivo de la televisión venezolana y para ello hemos traído unos invitados de lujo. De lujo. ¿Comienzas tú? Vale, adelante. Adelante. Vamos a presentar aquí inmediato al párroco rector de la Basílica de Santa Teresa, Armelín de Sousa. Bienvenido al día, un gusto estar acá, que nos reciba en este templo tan importante para nosotros. Bienvenidos todos los que nos acompañan por la televisión. No, un gusto. Bueno, ya nos va a contar varias historias, Seguro. incluso que giran en torno a esta devoción, varias historias que usted ha tenido la oportunidad de vivir muy de cerca. Ya nos va a decir incluso cuánto tiempo ha sido y cómo se siente, además de formar parte de la historia de esta basílica que decimos en principio es tan importante históricamente desde el punto de vista religioso. También nos acompaña Vanessa Rodríguez, ella es coordinadora de la Cofradía del Nazareno de San Pablo. Vanessa, tú también tienes muchas historias que compartir. Sí, bastante. Bienvenido. Ahora de los cofrades, el hecho de estar con nosotros, acompañándonos como custodios del Nazaret, es bastante al menos. Muy, muy lindo e incluso vivirlo desde la visión de ustedes, ¿no? Que se encargan además de una serie de elementos allí en compañía también del párroco y que han tenido seguramente la oportunidad de vivir cosas que no hemos visto en los demás y que queremos saber también en este espacio. No, que también en Semana Santa obviamente siempre hay mucho más trabajo, hay mucho más movimiento y Claro. representa para las cofradías un trabajo arduo, además de toda la devoción, ¿no? Exactamente. Comencemos con el párroco. Hablando, ¿no? Decimos que históricamente esta basílica pues ha estado, la construcción incluso tiene datos particulares, fueron 2 iglesias, cómo se ha modificado además todo esto y hay momentos históricos de Caracas donde la basílica también primero se ha mantenido en pie y eso es mucho que decir y ha servido también para albergue de todas esas peticiones, de todos esos milagros, de todas esas historias también que decíamos hace un rato, muchas relacionadas con el tema de la salud. Párroco. Así es.
El Nazareno de San Pablo está aquí viviendo en esta Basílica Santa Teresa desde finales del siglo XIX. Habría que decir que anteriormente su casa era la iglesia de San Pablo el Ermitaño, que estaba ubicada donde hoy está el Teatro Municipal. Entonces, por eso él lleva ese apellido, Nazareno de San Pablo, porque estaba anteriormente en la iglesia de San Pablo. Y cuando se derrumbó la iglesia de San Pablo para construir el Teatro Municipal, a finales del siglo XIX, se decidió construir esta basílica que de entonces le alberga. La basílica se llama Santa Ana y Santa Teresa y tiene efectivamente dos entradas. La entrada de Santa Ana, que es la entrada que da hacia el occidente de la ciudad, y la entrada de Santa Teresa, que da al oriente. Ambas entradas hacen una sola iglesia, pero sin embargo, por tener dos entradas, la gente suele decir que son dos iglesias. En una. Sí, en una. Valdría decir también que parte de la estructura de la iglesia se hizo con una parte ya construida de un antiguo oratorio, un lugar católico también, que se llamaba San Felipe Neri. Esta iglesia pues alberga, como he dicho, al Nazareno desde finales del siglo XIX y es un lugar pues de gran afluencia de fieles, no solamente en torno a la Semana Santa y el Miércoles Santo específicamente, que es el día propio del Nazareno, no solo aquí en Caracas, sino en todo el país, sino que a lo largo de todo el año el Nazareno es visitado día tras día. Tú bien lo decías, no solamente por devotos de Venezuela, sino de gente que viene de afuera y que conoce al Nazareno. Tiene la misma fama que pudiera tener el Nazareno de Portobelo en Panamá, que dio origen a aquella famosa canción del Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Él tiene pues esa misma trascendencia porque es una devoción que ha calado en el corazón del católico, no solo venezolano, sino de esta área del Caribe, ¿no? Para que casualmente comentaba yo al principio de este espacio, estamos en el año jubilar, 350 años y 351 en el mes de julio. ¿En qué consiste esto que han denominado el jubileo? Para quienes quizás no conocen este término y en qué consiste toda esta celebración, ¿no? Sí, el Jubileo del Nazareno es una fiesta que hemos propiciado por ese aniversario. En julio del año pasado, la imagen cumplió 350 años de su consagración por el obispo de la época, Fray González de Acuña, en 1674, o sea, en la segunda mitad del siglo XVII. Esa imagen fue consagrada entonces y por eso tiene esa gran devoción en el país. Y esa devoción pues llegó a su culmen con un episodio histórico como lo fue el milagro del limonero. ¿Sí? Hubo una peste, así como sufrimos la pandemia en el 2020, pues en 1696 hubo también una pandemia con una enfermedad que llamaban la peste negra, el vómito negro, y esa enfermedad estaba diezmando a la población. Y la gente sacó en procesión la imagen del Nazareno. Y sucedió el milagro del limonero, y desde entonces pues la devoción del Nazareno creció exponencialmente y la gente acude principalmente para pedir por situaciones de enfermedad. Vienen a pedir por la salud, no solo propia, sino de un hijo, o alguien que está pasando por una enfermedad muy difícil, por un tratamiento muy costoso. Entonces, esa ha sido como la gran referencia del Nazareno en cuanto a su conexión con la vida del católico, no solo caraqueño, sino de toda Venezuela. Vanessa, tú comentabas hace un rato que ustedes se han vuelto además custodios, ¿no?, del Nazareno. ¿Cómo llegas a la cofradía particularmente? ¿Tienes una historia relacionada con el Nazareno de San Pablo? Yo estoy en la iglesia desde hace 25 años. Comencé con un grupo juvenil de seguridad de la Basílica, que todavía existe, y después, ahorita tengo 4 años en la coordinación y estoy como la coordinadora de la cofradía del Nazareno. ¿Cuál es nuestra función? Nosotros somos un grupo de laicos entre mujeres y hombres. Tengo familias, incluso hasta participan con sus propios hijos. ¿Por qué es eso? Más que todo la devoción también, porque muchos sus hijos se han curado de enfermedades, entonces han venido incluso con ellos a pagar promesas, por decirlo así. Tengo personas, incluso hice un proceso de reclutamiento, tengo personas de Barinas, de Barquisimeto, incluso que participaron con nosotros en esta peregrinación de lo que está hablando el Padre, celebrando la consagración del Nazareno de San Pablo. Y nosotros precisamente quisimos como trabajar en este momento esa consagración de él
Y bueno, participamos como siendo los promotores de esa devoción hacia el Nazareno, como custodios del mismo. Vanessa, ¿y cómo es esa preparación? ¿No? Sabemos que, como lo comentaba el párroco, viene de manera constante a elevar sus oraciones al Nazareno de San Pablo, pero particularmente en Semana Santa la dinámica es totalmente Sí, distinta. bueno. ¿En qué consiste esa preparación? ¿Cómo participan cada una de las personas, estos devotos, en cada una de las comunidades para dar su aporte también a toda estos feligreses, ¿no? Este momento de la Semana Santa? Bueno, en este año, siempre la Semana Santa es miércoles santo para nosotros. Actualmente es todo el año. Pero especialmente ahorita que estamos en Semana Santa, bueno, en recibir las orquídeas, en prepararlas, en Eso tiene una historia, un significado, el tema de las orquídeas. en colocarlo, en adornarlo, en participar con otras cofradías, incluso podemos decir que hay bastante participación de la feligreses en eso prácticamente. Nosotros recibimos las orquídeas del domingo hasta el martes. Cuando nosotros el martes hacemos una pequeña procesión interna dentro de la basílica para colocar el Nazareno de San Pablo en el altar para hacer nuestra procesión el miércoles santo. Padre, usted mencionaba hace un rato como significado, además del tema del limonero, ¿no? Cómo la gente se conecta con esta imagen, particularmente con temas relacionados a la salud. Mencionaba la pandemia. Usted durante la pandemia tuvo la oportunidad de hacer además este recorrido por las parroquias de Caracas. ¿Cómo esta figura en su momento, en un momento tan difícil para el mundo, no solo para Venezuela, sino para el mundo, en el que pudimos reflexionar acerca de cómo incluso estábamos llevando nuestra vida, cómo lo vivió usted, cosas que nos puede incluso contar de repente, historias que surgieron también en esos días tan difíciles para nosotros y que además la imagen y esa devoción al Nazareno ayudó también a sobrellevar esos días tan complicados? Sí, fíjate que cuando llegó la pandemia llegó cuando se hizo el decreto de no poder salir, quedarnos en nuestras casas. Se estaba acercando la fecha de Semana Santa, porque fue en marzo del 2020. Complicado, sí. Entonces la gente comenzó a preguntarse qué vamos a hacer con la Semana Santa, porque no vamos a poder ir. Entonces tomamos la decisión de sacar el Nazareno en una gran peregrinación por toda la ciudad de Caracas. Por supuesto que para hacerlo teníamos que contar con el permiso de las autoridades del gobierno. Y gracias a Dios se llegó a un acuerdo y se sacó el Nazareno en el papamóvil por toda la ciudad. En el 2020 hicimos una ruta que duró 10 horas. No pudimos ir a todos los lugares. Al año siguiente, en el 2021, continuaba todavía la etapa de la pandemia. Volvimos a hacer esta ruta, pero esta vez un poco más expandida, más larga. Pudimos ir a lugares como Propatria, Los Magallanes, Caricuán, Petare, Latillo. Fue mucho más larga. Tuvimos 15 horas con el Nazareno por toda la ciudad. Fue una experiencia extraordinaria, porque en el camino pues, veíamos las expresiones de fe, las manifestaciones de amor, los signos de fe de nuestra gente que se arrodillaba, gente que se desbordaba en lágrimas, que levantaba los brazos, que agarraba a sus niños pequeños, se los ofrecía, gente que sacó a sus enfermos en silla de ruedas, que se asomaban por las ventanas, tanto de las casas, los barrios, como de las residencias, los edificios. Fue una gran jornada que vimos que nuestro pueblo en Caracas es un pueblo muy creyente. Afortunadamente. Un gran amor a nuestro Señor Jesucristo, pues expresado en esta imagen que es tan entrañable, que está indisolublemente vinculada al corazón pues, de los creyentes. Entonces fue una jornada maravillosa donde, bueno, dimos gracias a Dios que a pesar de las limitaciones que nos daba ese tiempo de pandemia, ¿verdad? Pudimos realizar esto y llevarle un poco de consuelo, de esperanza y de confort, un bálsamo, ¿no? Para todo ese sufrimiento que implicaba no poder salir, estar con toda esa situación tan difícil que generaba la pandemia en sí misma. Padre, nos toca hacer la primera pausa en este día, pero al regreso quisiera que nos comentara acerca de esta peregrinación, ¿no? Que se realiza, este recorrido del Nazareno de San Pablo, que se hace precisamente por este año jubilar, y también alguna anécdota, alguna historia que puedas contarnos
de esa devoción, ¿no?, del Nazareno de San Pablo. Así es, estamos en Semana Santa, agradecemos además a todo el equipo que nos ha recibido en la Basílica de Santa Teresa, que guarda tantas historias, tanto reencuentro además con la fe, no solo en estos días, sino durante el año y sobre todo con esa espiritualidad que es tan necesaria en estos tiempos. A regreso seguimos conversando con el padre Armelín y con Vanessa, y ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegas TV y @YoselCorrea. Ya venimos. Si para ti Semana Santa es tranquilidad, el Banco de Venezuela lo hace posible con sus soluciones integrales. ¿Necesitas pagar en la playa? Usa Pago Móvil BDB. ¿Dividir la cuenta en el paseo? Pagos compartidos lo hace fácil. ¿Pagar en comercios? Con QR solo escaneas y listo. Con BDB App llevas el banco en tus manos. Descárgala y haz lo posible con el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Ustedes se preguntarán dónde están Roger y Jocelyn. Bueno, estamos en la Basílica de Santa Teresa. Estamos por estos días, además de Semana Santa, donde confluyen un montón de historias también dentro de este lugar tan histórico, tan icónico como el Nazareno de San Pablo. Y además una imagen que recorre distintas regiones de nuestro país, que tiene relevancia también en distintos lugares y que tiene historias muy particulares. En la parte anterior, Vanessa, comentábamos que en distintos momentos podemos ver en estas procesiones, en estos recorridos, en este encuentro, ese miércoles, con esa imagen de Nazareno, y durante todo el año, como decimos, no solo de connacionales, sino también de personas que nos vienen a visitar de otros países, esas historias, ¿no? ¿Qué de tantas historias de esas podemos contar? Porque cada una tiene una particularidad. Sí, sí, bueno, una de las que realmente me impactó dentro de la cofradía, porque cuando yo hice mi proceso de reclutamiento después de la pandemia, llegó un muchacho, yo quiero pertenecer, de verdad que fue un colaborador, pero bueno, conociéndolos poco a poco, en el trayecto de reclutamiento, él me dice que él estaba triste. Yo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tú estás aquí? Bueno, porque a mí me dio COVID, estuve muy grave, pero en esa no se salvó mi papá y mi tío, que vivían los tres juntos, lamentablemente. Y bueno, que el estar aquí junto al Nazareno para él fue importante, porque él dice que el Nazareno fue que lo salvó a él. Incluso muchos otros testimonios de cofrades que han llegado, y de lo que también escuchamos, la peregrinación de las personas que se nos acercaban a la iglesia, que se nos acercaba de que, bueno, me curó mi mamá, me curó del cáncer, me curó de una enfermedad X, de verdad. Esos son pequeños testimonios que se han escuchado por ahí, de enfermedades. Ahora, algún testimonio, porque además estuvo, también nos contaba fuera de cámara, en Petare. Antes de llegar a la Basílica de Santa Teresa. Exactamente, algún testimonio que pueda contarnos, y además, bueno, que nos adelante también esa peregrinación, lo que ya hablábamos en la parte anterior sobre el año jubilar, que también coinciden con el año 2025, ¿no? Sí, en torno al Nazareno de San Pablo hay muchísimos testimonios de favores y milagros, muchísimos los relatos de personas que se acercan, ¿no? Hay gente que viene de todas partes del país a pagar promesas porque en algún momento vinieron acá a pedirle exclusivamente al Señor a través de esta imagen tan querida. Y siempre tiene que ver, como decía hace un rato, con situaciones de enfermedad. También tiene que ver con problemas con los hijos, que algún hijo que tiene una adicción de estas que son perniciosas, dañinas, sobre todo con el tema del alcohol y la droga. Y también, pues, personas que tienen a sus hijos en alguna condición de pérdida de libertad, y que eso es una gran angustia para cualquier padre o madre. Entonces vienen a pedir que su liberación pues se dé lo más pronto posible. Entonces son muchas las situaciones, son muchas las realidades. Lo bonito es ver la gran devoción con la que la gente se acerca, la fe tan inmensa que tienen, y sobre todo lo muy bonito que cuando recibes un milagro pues vengas a agradecerlo, ¿verdad? Porque no solo es pedir, sino también saber agradecer a Dios por esa gracia recibida, y eso es muy bonito. Tú ves todos los gestos de gratitud, gente que paga su promesa de rodillas, descalza, vistiendo la túnica morada durante muchísimos años, y también haciéndosela vestir al hijo, a la persona a la cual se le considera el milagro. Entonces son expresiones de fe que uno realmente queda admirado, ¿verdad? Y que para uno es un estímulo, una inspiración para descubrir cuán bueno es Dios y cómo se manifiesta cerca de la gente más vulnerable y necesitada. Eso le iba a preguntar, padre. ¿Por qué le pregunto esto? Cuando uno
digamos, durante el tema de la crianza, uno ve figuras de autoridad como son nuestros padres, nuestros tutores responsables, son los padres a los que estamos acostumbrados a ver, quienes de repente hemos sido bautizados digamos, por la religión católica, o quienes vamos a misa, o quienes, digamos, visitamos estos espacios, y los padres también se vuelven una figura de amor, de cariño, de reconocimiento, ¿no? Pero los padres también son humanos, o sea, son seres humanos, sienten, comparten también esos sentimientos. Y yo le preguntaría, durante este tiempo que he estado aquí, nos comentaba que tiene aproximadamente más de 6 años en esta Basílica de Santa Teresa, ese contacto directo incluso con el Nazareno de San Pablo. ¿Cuál ha sido su proceso reflexivo desde el punto de vista humano? Que no solo quita el hecho de que sea padre y que tenga ese contacto directo con Dios. Uno también entra en ciertas contradicciones. ¿Cómo ha sido esa reflexión a lo largo de estos 6 años? De quienes incluso lo ven, lo miran nada más con esa figura, con ese amor, con esa devoción, creen en usted como, digamos, un punto también de reflexión, consiguen en usted en algún momento algún consejo, pero al interno, ¿no? ¿Cómo usted reflexiona? ¿Cómo reflexiona además cómo se encuentra el tema de la fe, particularmente en nuestro país, y sobre todo con esto que mencionaba hace un rato, esas nuevas generaciones, ¿no? Que están tan distraídas con tantos elementos en estos momentos, y cómo la fe se vuelve también un causal para entrar, digamos, en el carril? Sí, creo que algo importante en el ámbito de la fe es la paternidad espiritual que tú puedes ejercer, lo decías, ¿no? Nosotros recibimos nuestra fe de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es una transmisión que no es solamente doctrinal, sino que es una experiencia de fe. O sea, ¿qué es la fe? Es el encuentro de cada persona con Dios, y es una experiencia muy personal, es una vivencia, no es un conocimiento intelectual, no es una experiencia alejada de la vida misma, sino que es algo que te toca el corazón y que marca tu vida. Entonces nosotros vivimos siempre con la figura de una paternidad o una maternidad espiritual. Hemos recibido la fe de alguien. Y es bonito que también nosotros nos convirtamos en transmisores y comunicadores también de esa experiencia a las nuevas generaciones, ¿no? Hay gente que muchas veces dice, bueno, voy a esperar que mis hijos crezcan para hablarles de Dios y que ellos decidan. Oye, no, tienes que darles desde pequeñitos todo lo que tú tengas, todo. Tú le das todo lo que tú quieras porque quieres que tu niño sea feliz, sea sano, crezca integralmente. Si quieres eso, también tienes que comunicarle el ámbito espiritual. Okay. Porque no es solamente una persona material. Y es bonito cuando el padre y la madre saben testimoniar y transmitir su fe a los hijos, ¿no? Eso es algo que es muy importante. Y eso lo vemos acá, cómo las familias llegan, le muestran, incluso con los niños pequeños cargando, le enseñan, mire, ese es papá Dios, y le enseñan a persignarse, o a tirarle un beso, o a pedirle la bendición. Pienso que eso es una tarea fundamental, porque si solo dejamos que nuestros hijos crezcan con lo que hay en el mundo, como ustedes lo decían, se van a perder fácilmente en la superficialidad y en la frivolidad, porque los medios son importantes, los canales digitales son ahorita un canal vital de comunicación. Una herramienta, pero si lo dejamos solo en ese mundo, pues sin duda se van a perder, porque de dónde bebemos, de dónde nos nutrimos los valores humanos, cristianos y fundamentales, de los padres, de la familia, del seno del hogar. ¿Sí? La familia y el hogar es la que nos transmiten esos grandes valores que marcan la vida de toda persona. Ni siquiera la escuela está preparada para eso. La escuela nos transmite conocimiento y sabiduría, pero los valores humanos, la figura humana, la entereza, la nobleza del corazón, el espíritu, eso lo transmite son los padres. El ejemplo. El ejemplo. Eso es fundamental, sin duda. Ahora, ¿qué características tiene este año 2025 con esta peregrinación del Nazareno de San Pablo? Esta pregunta para ambos. Sí. Desde el punto de vista, ¿cómo lo ven? Voy a hablar del Jubileo de la Esperanza y ella va a hablar del Jubileo del Nazareno. Adelante. Fíjate, cada 25 años la iglesia celebra el año jubilar o un jubileo. ¿Qué se celebra? Pues el nacimiento de Jesucristo. Estamos celebrando 2025 años del nacimiento de Jesucristo. No es una fecha histórica exacta, pero el año cero pues marca esa venida de Jesucristo. Entonces son 2025 años su nacimiento. Entonces se decreta un año jubilar. El Papa Francisco decretó este año como el Jubileo de la Esperanza, recordándonos que cuando ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, nunca quedamos defraudados. Jesucristo es nuestra esperanza. Y a este jubileo hemos unido el jubileo del Nazareno de San Pablo. Sí, como lo llamamos, el misionero de la esperanza. Este jubileo comenzó el 8 de marzo y culminó ahorita el 6 de abril. Fue a 11 templos jubilares
fueron 5 semanas, fines de semana, incluso salía, por ejemplo, la primera semana fue en Katia, pernoctó la noche en Katia y al día siguiente salió a los Magallanes y Katia, y así sucesivamente a los otros templos, hasta que terminamos la última semana, que fueron 3 días. Ese fue viernes, sábado y domingo, y terminó en la Candelaria. La intención es que cada uno de estos espacios puedan también tener al Nazareno de San Pablo en cada uno. Sí, es como el miércoles santo de cada parroquia. De verdad que la cantidad De forma anticipada, además. Exactamente. La figura como tal, la que vemos que está justamente detrás de nosotros, tiene, de hecho te lo preguntaba en principio, ¿no? El tema de las orquídeas, ¿cómo es esa preparación? ¿Cómo es ese cuidado? Vemos además su vestimenta, esto es renovado cada cierto tiempo, o sea, ¿cómo son todos esos detalles que acompañan además a esta celebración y que la gente muchas veces incluso hasta se ofrece como cariño, como parte también de ese agradecimiento detrás de todas estas historias? Bueno, la cantidad de orquídeas que llegaron fue impresionante. ¿Tiene un significado particular esa orquídea? Sí, fíjate, la orquídea es una flor que florece en la cuaresma. O sea, en este tiempo de cuaresma, que hace un poco más de calor, las orquídeas se ponen prósperas, fecundas, exóticas. Entonces, quien tiene orquídeas en sus balcones, en sus casas, jardines, Las trae. es una gran floración, y la gente pues las ofrece al Nazareno. Además que la flor nacional, la nuestra, es color morado, que es el color de la túnica del Nazareno. Entonces hay una relación, ¿verdad?, de la flor, color, con la túnica, y por eso se asocia. Y es la flor por excelencia que se ofrenda al Nazareno para adornarlo. Indudablemente traen otro tipo de flores, pues la principal, la que la adorna, es la orquídea. Traen orquídeas de todos colores, pero principalmente la flor nacional, que es la orquídea más moradita, ¿sí? En cuanto a su vestimenta, también hay quienes han ofrecido quizás ¿Alguna confección, de repente algún...? No, bueno, ahorita tiene únicamente su traje, pero bueno, en este año vamos a trabajar en eso, a ver si se hace como, no un concurso, pero sí una participación de aquellos que quieran hacerle un vestido al Nazareno de San Pablo. Vamos a abrir esa. Seguramente muchas personas Sí, incluso seguramente. se van a ofrecer, porque sería también una forma de agradecimiento, utilizar algún talento que tenga esa persona para que además el Nazareno pueda recorrer todos los espacios que pueda recorrer, vistiendo algo hecho con amor, ¿no? Que es lo que siempre uno insiste. Hay otras figuras, está por ejemplo el Nazareno de Achagua, que se dice que incluso padres reciben frente al Nazareno de Achagua. Entonces, importancia, relevancia que tienen también estas imágenes en todas las regiones de nuestro país, y cómo la gente también tiene una particularidad para ofrecerle y para ofrendar agradecimiento a estas imágenes. Sí, habría que decir que el miércoles santo es el día de Semana Santa de más afluencia de fieles en todas las iglesias, por esta devoción nacional que hay al Nazareno de San Pablo. El pueblo venezolano se ha identificado muchísimo con la imagen de Jesucristo cargando la cruz también al Calvario, que es lo que representa el Nazareno. Eso indica pues que el pueblo encuentra una conexión espiritual con esa imagen. Es Jesús cargando sobre sus hombros nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras heridas, nuestras angustias. Entonces hay una conexión muy grande. Entonces en todo el país, desde la basílica más grande como esta hasta la capilla más pequeña, se realiza esa pequeña procesión o gran procesión con la imagen de Nazareno, porque hay una conexión pues con ese amor entregado por Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz. Es sin duda la devoción nacional, diría yo, la devoción al Nazareno. ¿Y cómo es el cuidado de esta pieza? ¿No? Aquí haciendo las investigaciones pertinentes, ya se me dice que yo siempre hago mis investigaciones acuciosamente. El siglo XVII, ¿no? Y fue tallada en madera de pino por el escultor, y con el escultor sevillano Felipe de Rivas. ¿Cómo hacen para mantener esta devoción, pero también el cuidado de esta pieza, ¿no? Para mantenerla y hacer ese recorrido y todo lo que están haciendo, sobre todo por el año jubilar, ¿no? Es interesante ese dato histórico que viste, ¿no? La imagen del siglo XVII la hizo un escultor sevillano, es lo que se presume, Felipe de Rivas, y la imagen es de madera, por eso tiene este color un poco oscuro, espino. Es una talla completa. Y cuando te acercas a ella, pues sobre todo lo que es cara, manos y pies, es de un gran realismo. Se ve incluso, mide 1,74, Okay. tiene curvatura, ¿no? Si se enderezara sería tan alto como él o como yo.
pero entonces mide 1,74. Es un tamaño pues, natural de una persona, incluso más grande, más alto que el promedio nacional. Y tiene esta característica, decía que las manos, los pies, se le notan las arterias, las venas, muy real. Y por eso quizás impresiona muchísimo cuando la gente tiene oportunidad de acercarse, de mirar ese realismo en la escultura. Se dice del escultor que cuando terminó, el mismo Jesucristo le dijo: ¿dónde me has visto que me has hecho tan perfecto? ¿Sí? Es una parte de las historias que están en torno a la imagen del Nazareno, ¿no? Y la que yo le mencionaba también, que bueno, hay gente que dice que incluso lo puede ver más encorvado, dependiendo, pero también es una creencia incluso particular. Ustedes incluso nos pueden comentar a través de las redes sociales, @eldia.tv8, @RogerVillegas.tv, @YoselinCorreia. Nos vamos a una pausa muy chiquitica, seguimos en la Basílica de Santa Teresa, ya venimos para conocer más detalles incluso de esta celebración tan icónica en nuestro país. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, en esta última parte, en este capítulo tan especial durante la Semana Santa en la Basílica de Santa Teresa. Y bueno, no podía dejar de hacer esta pregunta, padre y Vanessa, es porque la Semana Santa también tiene este tema de las tradiciones, algunos mitos sobre quizás por el tema de por estas fechas no se puede quizás martillar, algunas cosas que nos dicen quizás Que se conservan. Y bueno, obviamente la ingesta de carne, ¿no? De carne roja. ¿Qué podría decirnos en ese contexto, padre y Vanessa? Sí, hay muchas tradiciones en torno a la Semana Santa, inclusive con el tema de la comida, ¿no? Pero habría que recordar que hoy día la iglesia solicita, pide al feligrés, al católico, que haga ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿verdad? Que es el día que se nos invita, son los 2 días que se nos invitan a comer carnes rojas, ¿verdad? Y bueno, la tradición es comer, si se puede, pescado, ¿no? U otra cosa que no tenga que ver con carne. Antiguamente pues también se decía que si ibas a la playa en Semana Santa te convertías en pescado, sireno, cosas así, ¿verdad? Eso por supuesto, claro, era para estimular el ir a las celebraciones festivas de la Semana Santa y no pecar pues yendo a hacer cosas paganas, digamos. Indudablemente pues los tiempos han cambiado y no todos asisten a las festividades de Semana Santa y vemos que bueno, que muchísimos pues se toman esos días para viajar a la playa o ir en vacaciones con su familia, ¿no? Pero la carne roja, Sí. el por qué, ¿cuál es la razón? Sí, realmente es una invitación a hacer ayuno y a abstenerse de algo como un signo de penitencia y sacrificio para unirse a la pasión de Jesucristo. O sea, el Viernes Santo es el día más dramático de la Semana Santa porque es el día en que celebramos su muerte. Entonces un poco para no pecar en estar excediéndonos en placeres o en cosas que siempre hacemos, pues hacemos un sacrificio que es autónomo, pues se lo decides tú, ¿no? Deberías aprender cómo hacerlo por propia inspiración y propia motivación. Entonces un sacrificio, una penitencia que ofreces para unirte a ese dolor, a ese signo de amor tan grande que es la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces ese día se invita a comer poco, a no comer carne, a estar como más centrados, pero eso no se debe colocar música estridente, se coloca música clásica, música religiosa, música canto gregoriano, cosas que inviten a unirnos a ese dolor de ese día, ¿no? Era un poco la catequesis y la motivación para que todos estuviéramos en un clima de respeto por ese signo tan grande que hace Jesucristo en la cruz. ¿Ustedes los que regañan la misa, padre? No, yo no soy regañón, que lo diga Vanessa. Para nada. Y llamo la atención de buena manera. Mi papá siempre me decía eso, no te vayas para la prensa más te vas a convertir pesado. Siempre me lo Y decía. otras cosas, y que se conserva, además cómo lo vives tú, o sea, cada familia tiene una forma también, una tradición de repente con la que ha crecido, cosas que se transmiten de generación en generación, hay cosas que se han perdido, como dice el padre, han cambiado los tiempos y las formas incluso de ver esta semana. ¿Cómo lo ves tú? Incluso, bueno, yo siempre mi Semana Santa siempre la he respetado, siempre he estado aquí.
Incluso iba a comentar una anécdota de mi hija también, que estamos hablando de la familia. Ajá. Ella tiene 19 años. Ok. Al principio no le parecía mucho, cuando incluso ahorita está en las redes sociales de la cofradía, y sintió como que el llamado. No, mamá, yo te voy a acompañar a la peregrinación, no sé, ¿En yo serio? sé, sí, realmente. O sea, no se fue para la playa. No. Ah, bueno. Incluso tiene su noviecito y él dice, mira, novio, los fines de semana no te voy a ver porque vas a Voy a tener la una peregrinación. peregrinación. A mí me ha sorprendido mucho esa de que ella comparta conmigo esa devoción que yo le tengo al Nazareno. Bueno, a lo mejor se termina trayendo al novio. También, está en ese proceso. ¿no? En ese contexto también saber cómo la iglesia, además que lo comentábamos en la parte anterior, Jocelyn, cómo se incorpora a estas nuevas plataformas, porque si no lo hace entonces queda rezagado. ¿Cómo llevar este mensaje de Dios, la palabra, a los más jóvenes, a los adolescentes? Decimos a los niños, pero también llegar a los adolescentes a veces es más complicado, ¿no? Sí, ahorita la iglesia está muy al día con la evangelización digital, ¿no? Casi todas las parroquias, los grupos apostólicos como la cofradía, muchos jóvenes que son influencers católicos, tienen sus canales para transmitir la devoción a Dios y la pertenencia a la iglesia. Si tú te metes pues, en Instagram vas a conseguir cualquier cantidad de católicos que están utilizando las plataformas digitales para transmitir el evangelio, la fe en Dios, los valores cristianos, el evangelio. Hay sacerdotes, laicos, jóvenes, es una cosa impresionante. Pienso que ha sido un descubrimiento y una ocasión por aprovechar todo esto que nos ofrece la tecnología para llegar a tanta gente. Hay mucha gente que no puede ir a la iglesia por distintas situaciones, por edad, por movilidad, porque está lejos, por enfermedad. Entonces es una forma de llegar a los hogares y estar presente con el mensaje del evangelio y la presencia solidaria de la iglesia en esas distintas situaciones. No, y bueno, yo menciono particularmente algo, más allá incluso del tema de las creencias que son importantes porque tienen sus argumentos válidos para quienes lo entienden y para quienes lo asumen así. Usted sea buena persona, ¿no? Usted tenga ese reencuentro, reflexione incluso diariamente qué está haciendo por usted, qué está haciendo por el prójimo y reencuéntrese incluso con esto, porque de repente muchas personas nos están viendo y de repente no son católicos, pero creen en algo particularmente y sí pregonan ese amor al prójimo, esos valores incluso de alguna u otra manera, más allá incluso de las creencias. Es lo que siempre decimos, porque de hecho en este espacio hemos tenido distintas corrientes, distintas creencias, podemos incluso tener en común algo Roger y yo, podemos diferir en muchas cosas, pero siempre llevar el mensaje de reflexionar, no solo en estos tiempos de Semana Santa, o sea, hacerlo siempre, reflexionar como buenos ciudadanos, reflexionar como individuos, como madres, como padres, de repente somos buenos profesionales y hay algo en lo que estamos fallando que es normal, somos seres humanos y nos permiten además estos días también, ¿no?, de reencuentro familiar, el tema de las plataformas digitales, en momentos donde podemos compartir con la familia, tratar de rescatar estos días para eso también, para tener esa comunicación directa, sobre todo con estas próximas generaciones que hemos mencionado en distintos espacios, que bueno, que están muy distraídas con muchos elementos, que bueno, les tocó vivir este tiempo, pero entonces ver cómo llegamos a ellos y transmitirles ese mensaje muy sincero y muy de amor, más allá de la creencia que usted tenga. En la parte anterior hablábamos un poquito de esta peregrinación de este año particularmente, mencionábamos algunos de estos templos, Nuestra Señora del Carmen en Catia, Nuestra Señora de los Dolores en los Magallanes, Nuestra Señora del Rosario, Antímano, El Paraíso, El Valle, San Pedro Apóstol, Chaguaramos, Sagrada Familia de Nazaret y San José María La Taona. También en Santa Paula, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, San José de Chacao, San José de Naraulí, Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Es así? ¿Algunos detalles que se nos escapen de cómo ha sido además esta peregrinación este año, Vanessa? Bueno, de verdad que las expectativas fueron de verdad geniales. Incluso la que más me sorprendió por experiencia fue la de San Pedro cuando llegamos y cayeron globos. Wow. De verdad que eso para mí fue impactante porque no sé qué sentí. Sí, fue inesperado y sentí, Dios mío, o sea, Qué emoción. la emoción de ver Nazareno y todo el mundo esperándolo. Pero cada iglesia, cada parroquia de verdad, acompañando por el padre el himno del Nazareno, cada vez que se cantaba, de verdad que era impactante. Porque todo el mundo con su celular, porque podía por el uso del celular, se lo buscaba por Google, y entonces cantaba, pero de verdad era Una transmisión en vivo. sí. No, en todas las misas se hacían. Y realmente fue impactante esa cuestión con los feligreses. Pues. Y quien nos está viendo que quizás quisiera sumarse a alguna cofradía, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo debe incorporarse? Porque quizás hay personas que tienen esta devoción y dicen, bueno, yo quisiera dar ese otro paso, no solamente
cumplir alguna promesa, sino dar ese paso adicional, ese paso más para formar parte de todo esto, ¿no? Bueno, ahorita aprovechando que estamos en proceso todavía de reclutamiento después ahorita de la Semana Santa, es que nos busquen por el Instagram Nazareno San Pablo Oficial, tenemos TikTok y tenemos el Facebook también. ¿Cuál es el requisito? La disposición que tengan para participar con nosotros. Como te escuché que había un proceso como de reclutamiento. Sí, bueno, pero todavía sigue, porque aparte que nosotros somos cargadores, necesitamos personas que nos ayuden a cargar, no tanto nazarenos, sino las imágenes que tengamos de la basílica o en otras parroquias que nosotros también participamos y apoyamos. Padre, pues pudiese ser, digamos, el proceso de reflexión que le mencionábamos incluso en principio, o sea, qué decirle a la gente que nos está viendo. Tomamos como costumbre tomar, valga la palabra, estos temas en Semana Santa, pero es algo que incluso debe rescatarse para todo el año. ¿Cómo lo ve usted y cómo llegar incluso a cada rinconcito desde cualquier parte, desde donde la gente nos esté viendo, nos esté escuchando, particularmente quienes se conectan incluso a veces por las plataformas digitales? ¿Qué decir sobre esa reflexión incluso constante que tenemos que hacer? Que yo le mencionaba incluso que seguramente usted como religioso, como padre, con la responsabilidad que tiene, también hace como ser humano. Un mensaje fundamental que hay que transmitir es el de nuestro Señor Jesucristo. Pues el mensaje fundamental de Jesús, inclusive para aquellos que no lo conocen, es un mensaje de amor, ¿no? Jesucristo viene a enseñarnos cómo amar a Dios Padre y por eso nos enseñó a rezarle con el Padre Nuestro. Y si llamamos a nuestro Padre, Padre Nuestro, significa que todos somos hermanos. Ese es el gran mensaje de Jesús. Eso nos enseñó que Dios es Padre y por lo tanto todos somos hermanos y debemos vivir como hermanos. Eso es un mensaje fundamental porque eso invita a vivir desde la paz, desde el respeto al otro, desde la empatía, desde la solidaridad. Inclusive Jesucristo nos invita a ser compasivos y misericordiosos. El mensaje de Jesús es un mensaje universal, un mensaje de acoger al otro como un hermano, no como un enemigo, no como un rival, no como alguien con el cual tengo que competir, sino alguien con el cual tengo que convivir. Y para convivir es importante pues saber compartir espacios, respetar al otro, ser generoso, ser solidario en las necesidades, estar pendiente de los más necesitados, de desfavorecidos. Si tengo, pues saber compartir, ¿no? Pienso que es un tiempo en el mundo en que tenemos que salir de nosotros mismos, vencer nuestros egoísmos, salir de estas cosas que nos absorben a veces el tiempo y perdemos mucho tiempo allí y es un tiempo que podríamos dar al servicio de los demás. Creo que es muy importante rescatar también el valor de la familia, volver a compartir en familia, tener tiempo precioso, tener tiempo de calidad con los nuestros, ¿verdad? Es importante fortalecer los vínculos del amor en la familia y de la amistad también. Pienso que es un tiempo de fraternidad social. El mundo, nuestro país, nuestras sociedades tienen que volver la mirada hacia estas cosas que son fundamentales. Pienso que es un tiempo de volver la mirada hacia lo que Jesucristo nos enseña, que es a ser verdaderamente humanos, a mirar la nobleza que hay dentro de mi corazón y poder sacar eso hacia afuera, venciendo eso que decía, el egoísmo, el ego y la soberbia, que es lo que a veces nos impide estar más cerca de los demás. Vanessa, y en tu caso, ¿qué mensaje le puedes dar a aquellas personas que nos están viendo que quizás dicen, bueno, pero yo no puedo acercarme hasta allá, yo no puedo hacer tal cosa? Porque a veces para hacer grandes transformaciones, quizás nosotros mismos en nuestra mente nos ponemos algunos límites. Pero, lo he dicho en otros programas, creo que nosotros, incluso desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, podemos aportar y ser multiplicadores de ser, como lo decía Jocelyn también, una buena persona y hacer esos aportes necesarios con tu vecino o incluso esto de que muchas personas van a la iglesia los domingos, pero el resto de los días quizás vienen y son chismosos o vienen y cometen otros actos y creen que solamente viniendo a misa un domingo van a limpiar todos esos pecados, ¿no? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista y le das ese mensaje a cada una de las comunidades? Bueno, hay que aprovechar en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma a esa reflexión. Como estamos hablando ahorita también como de los jóvenes, tenemos que rescatar esos valores y por lo menos estas tradiciones que vivimos ahorita actualmente. Pero bueno, por lo menos yo he visto que hay personas que no pueden asistir, pero de igual manera colaboran de una manera. Mira, tengo ropa. Se hacen sentir. Sí, se hace sentir. Mira, tengo una ropa para donar. Yo sé que tú estás en la basílica, te la puedes llevar, tengo comida. O sea, de maneras diferentes te pueden colaborar en algo para la comunidad, exactamente. Eso me lleva a preguntarle, padre, ya finalizando los espacios, ¿no? de la iglesia Santa Teresa.
los horarios incluso de la gente que se haya alejado un poco y que quiera acercarse nuevamente a estos espacios, cuáles son actividades incluso que tengan donde la familia y los cercanos puedan Y participar. las redes sociales para que también que se conecte pueda estar enterado. La basílica es un templo, como ustedes decían, fundamental, uno de los más importantes aquí de la ciudad de Caracas, y por eso la basílica está abierta todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, todo el día abierta para que la gente pueda venir, visitarla, vivir su devoción al Nazareno, visitar el Santísimo Sacramento y participar en las misas que tenemos siempre acá. Aquí las puertas están abiertas no solamente para vivir esta devoción, sino también para participar en las distintas actividades. Aquí es muy importante la catequesis, las personas les gusta bautizar a sus hijos acá por la devoción que tienen al Nazareno. Tenemos la catequesis sacramental para niños, para jóvenes y adultos, y tenemos muchos grupos apostólicos donde participan fundamentalmente los adultos mayores, pero donde tienen también cabida los jóvenes. Así que está abierta esta invitación también para la Cofradía del Nazareno, para aquellos que son más devotos de esta venerada imagen. Les esperamos siempre. Nuestras redes son en Instagram Basílica Santa Teresa CCS, que significa Caracas, y está también las redes de Nazareno de San Pablo oficial. Por allí pues nos pueden seguir y mirar todas las actividades y los programas de evangelización que tenemos aquí en la Basílica. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido de verdad un gran honor estar acá con ustedes, con el párroco rector de la Basílica de Santa Teresa, Armelín de Sousa, y Vanessa Rodríguez, coordinadora de la Cofradía del Nazareno de San Pablo. En particular, de verdad, una experiencia muy gratificante, una energía muy positiva que se siente acá. Y usted en casa que nos está viendo, que pueda haber sido de utilidad este programa, y además que haga esa reflexión y que haga las oraciones que tiene que hacer. Si está cumpliendo una promesa, puede hacerlo, y además esa buena acción que también cuenta como una bendición para tener una mejor Venezuela. El Nazareno me dijo, ¿Qué te digo? así le hemos titulado Ah, este ok, podcast, claro. no lo dijimos al inicio. Bueno, ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden nuestras redes sociales, donde siempre además estamos posteando todos los detalles, las fotografías, los puntos incluso de contacto que analizamos también en nuestros distintos temas, @aldia.tv8, @aldia_roger_villegas_tv, @Jocelyn Correa. Vamos a ser buenas personas, vamos a reflexionar, no solo en estos días, el resto del año, con nuestras acciones, que seguramente cada granito de arena pues hace esa montaña que está necesaria en nuestro tiempo. Al Padre, muchísimas gracias, a ti, Vanessa, también, y extiendan este saludo también a quienes forman parte de la cofradía y a quienes hacen posible que se siga manteniendo en pie también esta basílica tan importante desde el punto de vista histórico y religioso, al equipo que hizo posible que estuviésemos el día de hoy aquí. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.